Perfecto. Ahora, un poco para bajarlo a tierra y explicarle a la gente que nos puede estar viendo del otro lado. En términos de rentabilidades potenciales, ¿cómo estaría atada cada uno de estos tres escenarios? En los bonos en dólares, lo que vemos es, nosotros planteamos tres escenarios. Un escenario alcista, donde se comprime toda la curva. Un escenario bajista, donde hay una ampliación de spreads en la curva. Y otro escenario alcista distinto, que es básicamente donde la curva se empina, donde no es un movimiento paralelo de la curva, sino que se empina más, se comprime más la parte corta. En estos tres escenarios, en el alcista, los más favorecidos son los bonos largos. Por el efecto duration, su impacto en precio de esta compresión de tasa es mayor. Entre los 2.38, los 41, el GD46. En el escenario bajista, los bonos más defensivos son la parte corta de la curva. Y en el escenario de empinamiento de la curva, también los bonos cortos en duration son los más deseables. Entonces, ponderando un poco estos escenarios, nos gusta el GD30, que en un escenario alcista sigue teniendo un buen rendimiento y nos es más defensivo en el escenario bajista y es el mejor bono para un empinamiento de la curva. Y nos gusta el AD38, que en el escenario alcista es uno de los mejores, no es el mejor, es uno de los mejores, pero se le suma que tiene mucho spread de legislación, es decir, pagan mucho más el AD38 que el GD38, es decir, casi 60 puntos básicos más. Y esto es porque este es el bono que se les dio a las empresas energéticas por la deuda de Gamesa, que están vendiendo en el mercado. Se dice que hay una empresa grande vendiendo en este momento, entonces esto mantiene el spread de legislación artificialmente alto. En algún momento eso va a comprimir y te da esa ganancia adicional aparte del movimiento general de la curva. Entonces estos dos bonos son los que más nos gustan en lo que es la curva soberana del Tesoro y después en lo que es los bonos del Banco Central, los BOPREALES. Me parece que hay que separar en dos. Uno de los que tienen el put AFIP, en realidad put ARCA ahora, pero ex AFIP, y los que no, los que son puro hard dollar. De los que tienen put ARCA, notamos una divergencia muy fuerte en los rendimientos entre el strip A, el B y el C. El B y el C se comportan de una forma, convergiendo más en unas valuaciones con put ARCA, y el A cada vez diverge más de esa evaluación. Hasta el año pasado se había evaluado como eso, y ahora notamos que si uno evalúa el BOPREAL Serie 1 Strip A, con el put ARCA, tiene rendimientos altísimos, y creemos que el mercado quizás está dejando de pricearlo con el put AFIP y lo está priciando como un bono puro hard dollar. El tiempo dirá si se comprime el rendimiento de este BOPREAL a los strips B y C, o si lo que sucede es que cuando se acerque la fecha del put, que en el strip B es el año que viene y en el C el otro, lo que va a pasar es que de a poco se empiecen a priciar como puro hard dollar. En todo caso, obviamente no compraría el strip B y el C. Quizá una apuesta de riesgo sería ir al A, pero la verdad es que nos inclinamos más por lo que son puro hard dollar, que estamos entre el BPI 26 y el BPO de 7, que es el strip D de la serie A, donde vence en 2027, vence durante este gobierno y rinde 2 puntos abajo del L30, para dar una idea, con un riesgo de crédito menor y duration menor. Entonces nos gusta ese bono. Y poniendo blanco sobre negro, en términos de rentabilidad anual, ¿qué se puede esperar de estos bonos de los que te gustan? Bueno, para el GD30, por ejemplo, en un escenario alcista, aproximadamente un 7,5 de rentabilidad si se da la compresión de la curva en 2 puntos. En el escenario bajista cae 6%, pero los largos caerían mucho más. Y en un empinamiento de la curva tendría un rendimiento de 5,5 solo vía compresión de curva, sin contar el carry o sin contar el rendimiento por los cupones y amortizaciones que en julio pagan de nuevo. O sea, a esos hay que sumarle los cupones y amortizaciones como parte del rendimiento. Entonces es una muy buena opción. Después los bonos largos, como la de 38, en el escenario alcista, más del 10% de retorno si comprime la curva. En el escenario bajista cae casi el 9%, cae más que el GD30, pero incluso en un caso de empinamiento de la curva, esto para mí se daría también con una compresión del spread de legislación, sube más que incluso que el GD30, subiría un 7%. Entonces, hay riesgo,
Podemos estar ante pérdidas potenciales de entre el 6 y el 10% en un escenario malo, pero el potencial de retorno es mayor y creo que se justifica la inversión. Perfecto. Y ahora, yendo al mundo en pesos, ¿cómo ven los bonos en pesos y cuándo esperan una próxima disminución de tasas? Bueno, el tema de las tasas, sucedió algo muy interesante en la última decisión de la política monetaria, que cuando bajaron las tasas de interés. Recordemos que en la última decisión de política monetaria, a mediados de enero, habían anunciado la caída del crawling peg del 2 al 1%, y luego la decisión de la caída de tasa de interés se postergó hasta casi fin de enero, efectiva a principios de febrero. La bajaron del 32 TNA al 29 TNA. Sucedió algo muy extraño, que es que las implícitas de ROFEX no amainaron, es decir, incluso están levemente crecientes. Esto es preocupante, porque las implícitas de los futuros de ROFEX, uno cuando opera futuros opera dólar spot y opera tasa. Si la tasa cae, manteniendo las expectativas sobre el dólar spot iguales, el futuro debería caer, y esto no pasó. Entonces, creemos que esta volatilidad en lo cambiario que se refleja en las tasas implícitas de los futuros va a generar una incertidumbre al gobierno de cara a tomar una decisión de caída de tasa de interés. Yo creo, si bien hay margen para bajar las tasas desde el lado de la inflación, tal que tener una tasa nominal, una tasa real positiva, hay tasa real positiva hoy y por lo tanto hay margen para bajarla, yo creo que el termómetro nos lo va a marcar lo cambiario más que un objetivo de tasa real o la inflación. Porque creo que es el mayor riesgo que enfrenta el gobierno al bajar la tasa de interés, que es lo que pasó en mayo de 2024, la bajaron de más, se aumentó drásticamente la volatilidad del dólar. Entonces, yo hasta no ver que lo que es la fuerza comparadora del dólar financiero y lo que es la volatilidad de los futuros ROFEX baje un poco, amaine, yo creo que es muy riesgoso para el gobierno bajar la tasa de interés. Y además, bajar la tasa de interés es un shock exógeno a la tasa de interés. Después está el comportamiento endógeno que tiene la tasa de interés por cómo está la economía. Y acá hay datos que juegan en contra de bajar la tasa. ¿Qué es? Nosotros, bueno, de hecho, si lo miramos con un modelo de equilibrio general, que son los que le gustan al presidente Milei, estamos en una economía con imperfecta o casi nula movilidad de capitales, una economía con base monetaria fija, con tipo de cambio casi fijo, y esto se da en un contexto de aumento de demanda de dinero. En cualquier modelo macro, donde mezclas estas condiciones, te da que te ajusta por subida de tasa de interés. Porque la otra es aumentar la base monetaria, pero el gobierno la tiene topeada. La otra es flexibilizar lo cambiario, pero el gobierno lo tiene congelado. Y tampoco se te arregla por lado la movilidad de los capitales, porque no hay. Entonces, endógenamente, este modelo lleva aumento de tasa de interés. La única forma de que baje es lo que pasó todo el año pasado, es que bajen la tasa de política monetaria, es un shock exógeno, pero esto tiene riesgo por lo cambiario. Entonces, la conclusión es que no creo que en el corto plazo vaya a bajar, y esto obviamente impacta en la percepción de lo que es los activos financieros en pesos. En este escenario, ¿cómo se ven los bonos soberanos en pesos? Bueno, en base a esto, básicamente lo que es la curva de tasa fija, nos gusta ir cortos en duration, porque las curvas están muy invertidas en tasas efectivas anuales y en efectivas mensuales. La curva de tasa fija de LCAP, BondCap o duales estaba invertida. Esta curva invertida tenía sentido en un contexto de constantes caídas de tasa de interés, porque el mercado priceaba en la parte larga que iba a bajar la tasa de interés y esto te iba a generar un upside. Si la tasa de interés nosotros vemos que no va a bajar más, que la curva esté invertida no tiene sentido. A lo largo de todo febrero, de estar muy invertida, pasó a estar ahora un poco invertida, casi plana te diría. Nosotros creemos que tiene que estar al menos levemente positiva la pendiente, es decir, tener una curva medianamente normalizada, una curva que pague más el bono largo que el corto. Porque si no vemos expectativa de caída de tasa de interés, entonces, simplemente por el valor tiempo del dinero, el largo me tiene que pagar más. Entonces, estamos, por ejemplo, en el fondo Galileo Ahorro, que es un fondo de LCAPS, o el fondo Galileo Ahorro Plus, que es un fondo T+1 de LCAPS y Badlar y Tamar, nos fuimos cortos en duration, en tasa fija, precisamente por esto, porque no creemos que vayan a bajar las tasas y creemos que la curva se tiene que normalizar a una pendiente positiva. Y luego que eso pase, extender duration. ¿Qué rentabilidad puede esperar invierte en estos fondos?
Actualmente las LECAPs, BondCaps cortas rinden 2,3, 2,5 efectivo mensual, rinden más que el plazo fijo, rinden más que la caución. Lo bueno del posicionamiento es que es lo mejor para la macro y además es una postura muy conservadora irnos cortos en duration. Entonces el riesgo es mínimo versus tomar duration larga apostando en una compresión de tasas. Entonces, la verdad que para hacer tasa en pesos son alternativas muy superadoras, esos dos fondos, hoy por hoy con un riesgo muy bajo y que en el momento que desde Galileo veamos que el posicionamiento lo requiere, vamos a extender duration apostando a la compresión de tasa.